Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos la fortuna de contar con Teresa Recio, experta en marketing y manejo y gerencia de marca. Ella es profesora del IE Business School y también es consultora en el área de mercadeo. Gracias, Teresa, bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que genera a muchísimas empresas un gran dolor de cabeza, que es la satisfacción del cliente, ¿no? Teresa es experta en esta área y nos va a dar un poquito de sus conocimientos. Comencemos por el principio, ¿no? Tú para satisfacer las necesidades de los clientes, lo primero que tienes que saber es conocerlas. Tú en tu experiencia, en tu conocimiento, hemos visto que normalmente los clientes no saben lo que quieren o no lo expresan abiertamente, ¿no? Es complicado llegar a realmente conocer esa necesidad. ¿Qué recomendaciones darías tú a las empresas para lograr, o por lo menos acercarse a conocer esas necesidades o a entender esas necesidades de su público objetivo? Pues mira, yo con mi experiencia, una cosa que creo que es fundamental es estar siempre en contacto estar en contacto con el cliente. Al final, la única manera de entender bien a nuestro cliente es hablando con él de manera continua, y a veces algunas empresas cometen el error, especialmente si no tienen un contacto directo con el cliente, si a lo mejor venden a través de un canal de distribución o a través de una tercera parte, de perder un poco como esa tensión diaria con el cliente. Hay distintas maneras de hacer esto. Se puede hacer, y no hace falta hacer grandes estudios de mercado para poder entender lo que el cliente quiere. A veces es simplemente pues preguntar al cliente de vez en cuando directamente a través de alguna tercera parte, de alguien que sea un poco como digamos un agente neutral, Uh-huh. que a lo mejor pues pueda provocar una opinión un poco más Wow. objetiva, un poco más imparcial, a veces directamente en el día a día, a veces a través de recursos de la empresa, que la empresa tiene pero que no está utilizando. Por ejemplo, las personas de la empresa que están en contacto directo con los clientes, la fuerza de ventas, los empleados, en el caso de los servicios, por ejemplo, que hablan con los clientes de manera muy frecuente. Todas estas personas tienen mucha información que a veces se queda ahí y no se traslada pues a lo que son los puestos de dirección o de responsabilidad de la empresa. Entonces yo creo que a veces es un tema de pensar cuál es la información que la empresa necesita, en este caso relacionada con las necesidades de los clientes, ver si la empresa ya tiene esa información y en el caso de que la tenga, canalizarla, recuperarla, quizás a veces entrenar a las personas para que la formalicen de alguna manera que sea más fácil de utilizar, y en el caso de que la información no esté, sí que se puede hacer algún tipo de investigación que, como digo, no tiene por qué ser un estudio de mercado caro y complejo, sino que a veces puede ser simplemente hacer una investigación sistemática, preguntando a los clientes de una manera pues un poco ordenada y un poco organizada, y hacer esto de manera periódica, porque otra cosa que también sucede es que las necesidades cambian, la manera de satisfacerlas cambia, y también es importante que la empresa actualice de manera periódica la información que tiene sobre este tema y no se quede con algo que quizás era válido hace un par de años, pero que realmente ha perdido relevancia. Claro, pero igual ir a las tiendas y hablar un poco con los clientes en las tiendas, ¿no? Sí, sobre todo si es un distribuidor o es o trabaja o no va directamente al cliente, ir a las tiendas donde el cliente está y donde... Claro, o sea, es ir un poco, si se tiene el contacto directo con el cliente, preguntarle. Uh-huh, eh, por ejemplo, para empresas de B2B, uh-huh, que generalmente venden de manera directa, y si no, efectivamente, pues investigar dónde está quién puede tener esa información, si es gente interna mía o efectivamente pues pueden ser, por ejemplo, bien, clientes intermediarios que sí tienen relación directa con el cliente, o proveedores, por ejemplo. uh-huh, Pero sí, en cualquier caso, lo que sí creo que es importante es lanzar el mensaje de que por el hecho de que no se hagan investigaciones complejas, eso no quiere decir que la empresa no tenga no, a su claro. alcance
pues la información que pueda necesitar en torno a este tema. Y muy bien, ahora llegamos, ok, ya conocemos las necesidades del cliente, vamos a buscar generar esos productos, generar ese servicio que satisfaga sus necesidades. ¿Cuáles son los errores típicos que se cometen o cuáles son los puntos más importantes que hay que evitar a la hora de ir a satisfacer esas necesidades de los clientes? Yo creo que un error que he visto yo con cierta frecuencia es el utilizar, el generalizar demasiado pronto casos puntuales. Es decir, no debemos olvidar de que cuando hablamos de clientes estamos hablando de, pues normalmente de masas de clientes, de grupos de clientes. Y sí he visto que a veces hay una cierta prisa en utilizar una información concreta que viene a lo mejor de uno o de dos clientes, el generalizarla con demasiada rapidez. Yo creo que un consejo que yo daría es siempre el contrastar opiniones específicas y contrastar casos concretos de manera que estemos seguros de que son representativos de una situación general y no son pues simplemente ejemplos anecdóticos que quizás nos han llegado a nosotros. O un caso específico que realmente no era nuestro público objetivo, sino que era algún otro cliente que realmente nosotros no lo satisfacemos a él o no es nuestro target, ¿no? No es nuestro objetivo. Claro, efectivamente. O simplemente algo que es que le está pasando a un cliente individual. Pero eso no quiere decir que le esté pasando a la mayoría de nuestros clientes. Sobre todo a la hora de reaccionar. Claro. Y quizás reaccionar ante cosas que al final pues, no dejan de ser casos puntuales. Claro. Eso sería una cosa, es un error bastante frecuente. Yo creo que la segunda área es no solamente buscar necesidades, sino mirar también, buscar el grado de satisfacción de la necesidad. Porque siempre hay necesidades que ya están satisfechas de alguna manera. Entonces, no solamente es buscar a ver qué necesidad podemos satisfacer, sino buscar hasta qué punto esas necesidades están siendo ahora mismo satisfechas y cómo. ¿Y qué podemos hacer nosotros para satisfacer mejor esa necesidad? Claro. Y en este proceso de conocer las necesidades, realizar los productos o plantear el servicio y luego llevarlo al cliente, en todo este proceso de satisfacer las necesidades del cliente, ¿qué tú recomendarías hacer enfoque en específico en alguna o cuál es como la parte más crucial o la parte más complicada que debería tener la mayor número de recursos, el mayor enfoque en todo en este proceso? Yo sé que va a variar dependiendo de cada industria, dependiendo de cada negocio, pero en líneas generales, ¿hay algún área en específico que es la más complicada o que es en la que, no necesariamente más complicada, pero en la que se deberían enfocar mayormente los recursos? Pues yo no sé si enfocar más los recursos, pero sí que me gustaría destacar la importancia que tienen las necesidades más emocionales. Y a veces son las más difíciles de detectar, pero pueden tener mucha importancia a la hora de influir en la decisión de compra. Y a veces nos quedamos muy a un nivel funcional, en necesidades funcionales, y nos olvidamos que toda esa parte emocional puede ser muy relevante en la decisión de compra. Pero es cierto que lo que son las necesidades emocionales es más difícil detectarlas, es más difícil trabajar con ellas, pero no por eso hay que olvidarse y entender pues, hasta qué punto son importantes. De hecho, el rol de la marca está muy ligado a las necesidades emocionales. ¿Y cómo podemos entender esas necesidades emocionales? ¿Cómo podemos llegar a ellas? ¿Cómo podemos llegar a entenderlas? Yo creo que es fundamentalmente haciendo una investigación que sea un poquito más profunda
lo que son las preguntas básicas de pues esto, ¿estás satisfecho? Sí, no, porque sí, porque no. Yo una cosa que recomiendo mucho es hacer entrevistas un poquito más largas, un poquito más elaboradas, que permitan bajar un poco más y entender un poco mejor no solamente la capa más superficial de las necesidades, sino profundizar un poco en qué tipo de factores pueden estar teniendo algún tipo de efecto. Y al final la manera más efectiva de hacer eso es con conversaciones pues un poquito más en profundidad, que ya digo que pueden ser hechas directamente por la empresa o se puede pedir ayuda a una tercera parte que puede hacer, digamos, esa parte de manera un poquito más imparcial y luego pues compartir sus conclusiones con la empresa. Y al principio mencionabas que una manera de conocer esas necesidades del cliente era ir a hablar con ellos, tener inclusive entrevistas. Esa es una manera también para reconocer si estás teniendo tus clientes satisfechos o tendrías otras medidas, pueden ser rápidas, económicas, que me permitan tener un aproximado de si mis clientes están satisfechos, ¿no? Este tendría como otro objetivo o otro fin, pero sería más o menos el mismo proceso para conocer cómo estoy. Mi empresa va por cierto camino, voy satisfaciendo las necesidades de los clientes o estoy yéndome a un camino equivocado. Yo creo que sí, es decir, efectivamente, yo siempre recomiendo utilizar varias métricas para medir la satisfacción del cliente, no quedarnos solamente en una. Uno de los métodos es, desde luego, el preguntar directamente al cliente, preguntar y con la mayor frecuencia posible. De hecho, a veces hay empresas que pues a lo mejor tienen el correo electrónico de sus clientes o tienen una serie de datos del cliente, se pueden incluso poner en contacto con ellos después de cada interacción, hacer una pregunta relativa a su satisfacción. Pero yo entiendo que esto debe ser complementado con otros procedimientos. Uno de ellos es efectivamente incluirlo dentro de estas entrevistas que me acabas de comentar, que pueden servir tanto para conseguir más información como para preguntar por la satisfacción. Allí sí que, en este caso, sí que el hecho de que no sea la empresa la que pregunte directamente, sí puede tener un valor añadido adicional. Porque puede ser que nuestros clientes no se sientan con la confianza, sobre todo si no están muy satisfechos, pues de darnos toda la información. Claro. Entonces ahí sí que a veces puede ser útil el que sea una tercera parte el que haga el contacto. Pero estaría el tema de las entrevistas, luego los propios datos que maneje la empresa. Esto depende un poco de la empresa y del sector, pero pues cosas como, por ejemplo, la frecuencia de compra, datos que tiene la empresa dentro de sus sistemas que se pueden utilizar también como aproximaciones y desarrollar una serie de alertas. Que nos puedan en un momento dado dar la información de que algo puede estar yendo mal. Y luego yo soy muy partidaria de utilizar una métrica que es el Net Promoter Score, que es simplemente hacer a los clientes la pregunta de si recomendarían esta marca a un familiar o a un amigo. Y a través de esta pregunta, haciendo esta pregunta de manera un poco sistemática, podemos valorar la satisfacción de nuestros clientes. Si hacemos esta pregunta también relativa a la competencia, podemos compararnos con el mercado, y si la hacemos de manera regular, podemos también ver si está mejorando o está empeorando el nivel de satisfacción de los clientes. Y yo creo que desarrollar al final un programa un poco más integral de medición de satisfacción merece la pena, porque al final la satisfacción está muy ligada con los resultados de negocio de la empresa, y sí merece la pena parar un poco, ver de qué manera se puede medir, cuál es la mejor forma para una empresa de hacer una medición sencilla pero continua de la satisfacción y establecer unos procedimientos periódicos que nos vayan dando esa información y asegurarnos de que esa información llega a las personas adecuadas para la toma de decisión.
y que no se queda, digamos, por el camino. Claro. Y por ejemplo, hoy en día, con todo el boom de las redes sociales, ¿tú crees que sería una manera también? Vemos mucho que los consumidores siempre dan feedback constante a las marcas a través de las redes sociales. ¿Tú verías como buena manera también usar las redes sociales para conseguir ese conocimiento del cliente? ¿O más bien eso puede ser contraproducente o puede generarte más bien algún tipo de problemas? Eso es una muy buena pregunta y yo creo que es dentro de ese modelo, digamos, integral del que acabamos de hablar, es evidente que las redes sociales, sobre todo dependiendo del tipo de... para algunas empresas, pues es un input interesantísimo y que tiene que tenerse en cuenta. Y el recoger los comentarios que se hacen directamente a la empresa en redes sociales, pero además hacer un análisis del tipo de comentarios que en otros foros o en otros contextos se puede estar haciendo en Internet, si son positivos, si son negativos, todo eso puede ser un input muy, muy relevante. Sí es verdad que hay que tener cuidado porque ese tipo de comentarios pueden estar un poco polarizados, de hecho lo están, suelen estar polarizados, es decir, el tipo de comentarios que encontramos en Internet suelen ser comentarios de clientes muy satisfechos o clientes muy insatisfechos. Y de hecho los comentarios de los clientes insatisfechos suelen triplicar los de los clientes satisfechos. O la probabilidad de que un cliente insatisfecho cuelgue un comentario es 3 veces más que la de un cliente satisfecho. Con lo cual, sí es cierto que hay que tener en cuenta esta información, pero a la hora de analizarla hay que tener cuidado con estos dos efectos, con la polarización y con el hecho de que suele haber un sesgo hacia los comentarios más negativos, sobre todo para evitar sobrereaccionar, cuando a lo mejor, bueno, pues realmente la foto que estamos viendo a través de las redes sociales es una foto un poco distorsionada de la realidad. Claro, perfecto. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por vernos. Gracias a ti, Adriana. No, gracias.